Cristo Jesús, sublime. Amén, Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque nos tienes una vez más acá reunidos, Señor. Que podemos estar, Señor, postrados a tus pies, con este corazón derramado ante ti, Señor. Porque nos has permitido, Señor, alabarte en esta mañana, cantarte, levantar ante ti, Señor, nuestro gozo, nuestra alegría, Señor, hacia ti, Padre, hacia tu precioso Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por lo que nos has dado ya en esta mañana, Señor, por el depósito que ya nos has dado esta mañana, Señor, a través de nuestros hermanos. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que se mueve en tu iglesia, Señor, para honrarte y glorificarte, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Nuevamente la gracia y la paz del Señor sea con todos. Pongamos, como el Señor nos ponía ahorita por nuestro hermano, nuestro corazón atento a la palabra, que el Señor nos ilumine, nos dé entendimiento. Hace 8 días, mis hermanos, habíamos empezado tratando 1 Corintios 3, desde el verso 9. Hoy, con el favor del Señor, vamos a continuar con esa porción de la palabra. Que el Señor nos ayude. Entonces, mis hermanos, para recordar un poquito, hace 8 días hablábamos un poco acerca de lo que el Señor decía en 1 Corintios 3:11, acerca del fundamento. Pusimos el pasaje donde el Señor nos muestra que Pablo el apóstol, como perito arquitecto, había puesto el fundamento, porque el Señor le había concedido poner el fundamento en Corinto. Pablo llegó allá, plantó iglesia, estableció allá iglesia, pero entonces los de la iglesia de Corinto tenían pues un gran inconveniente, ¿no? Y era que ellos, en medio de su percepción de unidad, estaban generando era una división, y la estaban generando pues a causa de que ellos estaban viendo más por encima del Señor, estaban viendo a los ministros que el Señor había llevado a ellos para bien y para edificación de la iglesia. Entonces Pablo se ve obligado, por medio de la primera carta a los Corintios, recordar allá a la iglesia que tanto él como Apolos eran solo servidores de Cristo, que él regaba, Pablo, que él sembraba, que Apolos regaba, pero el que daba el crecimiento era el Señor Jesucristo. Y Pablo tuvo que hablarles también a ellos, no como espirituales, sino como a carnales, porque todavía estaban, digamos, andando como niños, ¿sí? Entonces Pablo exhorta a los corintios a recordar también que el fundamento es el Señor Jesucristo, y que sobre el fundamento era en lo que ellos tenían que edificar, ¿sí? Que no había otro fundamento sino el Señor Jesucristo. Hablamos, hermanos, como el Señor nos muestra en Judas, la fe que fue una vez dada a los santos, esa fe es por la que tenemos que contender. Lo que recordábamos ahorita en la cena, el Señor Jesucristo es el fundamento. El Señor Jesucristo fue el que bajó de los cielos a la tierra, el que se hizo hombre, el que murió por nuestros pecados, el que resucitó y ascendió a los cielos. Y que estas cosas no son negociables de ninguna manera, ¿no? Y Pablo también, diciéndole a los Gálatas, recordamos hace 8 días también, que él decía que cualquiera que trajese un evangelio diferente sea anatema. Si fuera él mismo, fuera un ángel o cualquier otro que trajera un evangelio diferente, un fundamento diferente, que fuera anatema. Y es sobre ese fundamento, hermanos, que también el Señor nos llama a nosotros a edificar iglesia, ¿no? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto.
el cual es Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces, bueno, nos es recordar esto, porque a veces tal vez, como decía nuestro hermano ahorita, lo pasamos por alto. A veces aún en la misma cena tal vez se nos olvida quién es el Señor Jesucristo, o no lo recordamos. A veces por nuestros pensamientos, que pueden ser variados, olvidamos que es sobre el fundamento sobre el cual debemos edificar. Entonces es sobre esa roca, como el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Cuando le preguntó el Señor a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Simón, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando del Señor Jesucristo de sí mismo, ¿no? Que era la roca sobre la cual iba a edificar su casa. Hasta los días de hoy, hermanos, ¿no? Gloria al Señor por eso. Porque no iba a ser solo por ese momento que Él estuviera en la tierra, no iba a ser solo por unos cuantos años, cuantos siglos, sino hasta que el Señor vuelva. Él va a edificar su iglesia, hermanos. Pero el Señor también nos llama la atención de que debemos permanecer en el fundamento, hermanos. Que no pasemos por alto esto, aunque llevemos 30, 40 años como creyentes. Por algo el Señor nos dijo que hiciéramos memoria de Él, ¿no? Cada 8 días. O cada vez que era necesario hacer memoria de Él constantemente, ¿no? Porque tendemos a olvidarlo, ¿no? Tendemos muchas veces tal vez a ser como los de Corinto, a poder tal vez olvidar quién es el dador de los dones y mirar mal los dones. Podemos tender mucho a olvidar quién es nuestro Rey y empezar a hacer las cosas en nuestras fuerzas, empezar a hacer las cosas en nuestra sabiduría humana. Y gracias al Señor, hermanos, por esta carta que el Señor nos dejó, inspirando a Pablo para escribirse a los corintios. ¿Sí? Ciertamente hay hermanos que dicen que es una de las cartas más importantes de las epístolas que Pablo pudo escribir. Es una carta que contiene muchas cosas, mis hermanos. Entonces, bueno, ahí, hermanos, pues volvamos a abrir los que no han abierto en 1 Corintios 3. Vamos a continuar entonces con esta palabra. Y ya recordando lo que hablamos un poco hace 8 días sobre el fundamento, vamos a hablar un poco, hermanos, hoy acerca de lo que continúa Pablo diciendo de cómo ahora sobre ese fundamento se tiene que edificar, ¿no? Porque está el fundamento, pero el fundamento no se queda solo, ¿no? El Señor quiere que edifiquemos sobre él. Y ese es el propósito también, edificar sobre ese fundamento una iglesia conforme al Señor ha querido y la ha establecido, ¿no? Conforme a los límites de su habitación. Entonces nos dice ahí 1 Corintios 3, capítulo 3, desde el verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Recordamos también que colaborador significa compañero en la formación de alguna obra. Y aquí Pablo ya está empezando a hablar de compañerismo. Pablo ya nos está diciendo acá de que si nosotros vamos a edificar una casa para el Señor, tenemos que ser colaboradores, y eso implica que haya compañerismo. Como dice nuestro hermano, no podemos andar como llaneros solitarios, ¿no? La colaboración tiene que ser mutua, hermanos, tiene que haber un compañerismo, y eso implica que estemos constantemente viéndonos, ¿no? Hablándonos. Somos colaboradores, ¿no? De Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí podemos decir también que Pablo también, y aún Apolos y Cefas, ellos también eran parte de la labranza y del edificio de Dios, porque el Señor primero hizo algo con ellos, ¿no? Hizo algo primero en ellos para luego hacer algo con ellos, ¿sí? Pablo primeramente, cuando vio al Señor Jesucristo en camino a Damasco, pues él quiso empezar de una a evangelizar, ¿no? A llevar la palabra, pero luego, pues el Señor lo tuvo 14 años tratando tal vez su corazón, ¿no? Para que luego Pablo pudiera empezar a hacer la obra. Pero Pablo mismo está diciendo acá que él es un colaborador, y tal como si él siendo colaborador junto con Apolos, pues él también hace parte de esa labranza y del edificio de Dios, como cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos edificando, hermanos, somos piedras vivas, ¿no?
Somos piedras que el Señor está colocando una sobre otra, que está limando para que encajemos, ¿no? Para que vayamos encajando, ¿sí? Si hay una piedra que no encaja, pues el Señor tiene que limarla, ¿no? Y eso a veces duele. Pero hermanos, el Señor quiere una casa, ¿no? Y quiere una casa viva, porque Él es un Dios vivo. Y no nos quiere como ladrillos, sino nos quiere como piedras vivas. Y ciertamente, hermanos, a veces eso es doloroso, pero el Señor en su casa también hace obra. Y nos dice entonces, somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Miren esto, hermanos, conforme a la gracia de Dios. Y gracias al Señor, porque la iglesia tenemos la gracia de Él. En la iglesia está la gracia que descendió del cielo. Tenemos el Espíritu Santo también, ¿no? Que nos está guiando a toda verdad. Y es conforme a esa gracia que estamos edificando, ¿no? A la gracia que nos ha sido dada. Ninguno de nosotros, hermanos, los que han nacido de nuevo, podría decir que no tiene gracia, ¿no? Porque ya somos sellados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y ciertamente esto implica, pues, a los que son nacidos de nuevo, ¿no? Conforme a la gracia que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Otro edifica encima. Entonces, hermanos, aquí mismo en Corintios más adelante, cuando Pablo también luego habla más adelante de los dones, Pablo también recuerda que así como hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Y en esa diversidad de cosas que el Señor da, ministerios, dones, operaciones, el Señor en cada uno de esos también nos recuerda por Pablo que es el mismo, es un solo Espíritu el que da las cosas, que es el mismo Señor el que nos da, es el mismo Dios, el que nos da todas las cosas. Y acá también el Señor nos está recordando que todo eso proviene de Él, porque Él es el fundamento. Y en ese fundamento es donde se empieza a edificar la casa con los dones, los ministerios y con las cosas que el Señor provee a su iglesia, ¿sí? Pero en cambio, sería diferente cuando nosotros tomásemos esas cosas, ministerios, dones, y sin edificar sobre el fundamento. Nos pasaría entonces a lo que les pasó a los de Corinto. Maravillados ellos con las doctrinas de ellos mismos, ¿no? Maravillados con sus ministros, pero dejando a un lado lo más importante, que era a nuestro Señor Jesucristo, que era el fundamento y que sigue siendo el fundamento. No olvidemos eso, hermanos, y no lo tomemos livianamente. Porque como decíamos ahorita, aunque llevemos muchos años como creyentes, si el Señor nos dijo que recordásemos la cena continuamente, es porque se nos tiende a olvidar quién es nuestro Señor. Y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, hermanos. Cuán necesario es nosotros estar como María, recordando con un corazón contrito y humillado delante del Señor quién es nuestro Rey, quién es el dador de todas las cosas. Romanos nos dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No a los hombres, no a los que estamos acá, no el que está acá al frente, no a ninguno de nosotros. Nosotros somos solo piedras vivas, hermanos. Somos parte del edificio, pero no somos lo más importante. El más importante es nuestro fundamento, que es la cabeza, hermanos. Y ciertamente, aunque el Señor da misiones, da encomiendas a los hermanos, a las hermanas, eso no significa entonces que los que son líderes o los que llevan ciertas cosas de la iglesia van a estar por encima, hermanos. Recordemos siempre quién es nuestro fundamento. Hermanos, esto deberíamos hacerlo constantemente. Y gracias al Señor, porque cada domingo de hecho lo estamos haciendo, ¿no? En la cena del Señor. El que da la diversidad de las cosas, de los dones y ministerios, es el principal, porque Él es el que reina y Él es el que va a venir por su iglesia y nos va a pedir a cada uno razón de lo que hicimos. Entonces, siguiendo ahí, hermanos, la carta dice entonces, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno, hablamos hace 8 días, hermanos, que estas dos palabras, cada uno, aparecen 5 veces desde el verso 9 hasta el verso 17, que es la porción que estamos tratando, hermanos. 5 veces. Cada uno. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor acá con esto? Que aunque somos un cuerpo, estamos en unidad en el fundamento,
Cada uno es responsable de cómo está edificando la casa del Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a ser y somos responsables delante del Señor de cómo estamos edificando su casa. Porque cada uno de nosotros somos piedras. Y piedras que el Señor necesita labrar, tallar y colocar para edificar su casa. ¿Ah? Entonces ninguno puede decir, ninguno podríamos decir, es que yo me zafo de esto, yo no edifico, yo no obro. El Señor es muy claro, hermanos, con lo que le está diciendo acá. Cada uno mire cómo sobreedifica en el fundamento. Porque conforme a la gracia que nos es dada. O sea, si el Señor nos dio gracia a todos, de gracia hemos de dar lo que de gracia recibimos. Porque si no damos de gracia lo que recibimos de gracia, el Señor nos va a decir, bueno, lo que yo te di, ¿para qué lo usaste, no? Hermanos, aunque la gracia es gratis, el Señor nos da su gracia con un propósito, para usarla para su gloria, para edificar la casa, no para dejárnosla ahí guardadita y esperar cuando el Señor venga a entregársela nuevamente. Entonces dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Voy a estar usando un poquito, hermanos, la versión de la Biblia de las Américas, que me parece que hay algunos pasajes que está un poco más claro, y hay, por ejemplo, en ese que estamos tocando, el verso 10 dice, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Tenga cuidado, ¿no? Ya eso nos llama la atención en varias cosas, ¿no? Cada uno tenga cuidado cómo está edificando en la casa. O sea que no podemos edificar de cualquier manera, ¿no? No podemos edificar a nuestro antojo, no podemos hacerlo como nos parece, ¿no, hermanos? A veces podríamos hacerlo por acción, o tal vez ir más allá de lo que el Señor nos ha llamado a edificar, o tal vez por omisión, que es lo más usual, ¿no? Dejar de hacer lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, para su gloria y para ayudar a la edificación de su casa, hermanos. Recordemos lo que nos dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, podemos estar errando no porque estemos dejando de hacer las cosas, sino porque tal vez estamos haciendo tal vez más, o por una cosa o por la otra, porque el Señor pone una medida, ¿sí? Y Pablo ahí ciertamente en Corintios nos dice ahí un poco más atrás, en el capítulo 2, verso 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual, no con palabras de sabiduría humana, ¿no? No con nuestro propio entendimiento, sino con acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el Señor nos dice, no, el Espíritu Santo es el que escudriña lo profundo del corazón de Dios, y nosotros tenemos el Espíritu, y el Espíritu es el que nos revela la sabiduría oculta, ¿no? La sabiduría que está en el misterio desde antes de los siglos, nos dice Pablo en el capítulo 2. Con esa sabiduría es la que proviene del Señor, ¿no, hermanos? Es la que estamos llamados a edificar. Ahora, esto no significa que sea algo súper místico, súper misterioso, de que sea imposible de que se nos revele, ¿no? El Señor está con nosotros. Y a veces, hermanos, en lo más sencillo, en lo más espontáneo que el Señor nos mueve a hacer para la iglesia, es donde el Señor puede estar ayudándonos a edificar con materiales preciosos. Y en cambio puede pasar que a veces en lo más complejo que nosotros querremos hacer, que nos puede parecer como lo más grandioso, es donde podemos estar edificando con puro heno, hojarasca, ¿sí? No se trata, hermanos, de una obra magnánima, una obra increíble que sea conocida, no sé, en todo el mundo, pero sí que sea conocida en el reino de los cielos, hermanos, allá arriba en el salón de la fama de los cielos, es donde el Señor quiere que nosotros edifiquemos para su gloria. Por eso hay muchos hermanos, así como hay muchos hermanos que no son conocidos en el mundo, porque el Señor los ha usado, hay otros tantos millares, ¿no? Que ni siquiera conocemos, pero aún han edificado todavía muchísimo más que esos hermanos conocidos. Y son famosos allá en el cielo, hermanos, pero porque se han dispuesto para el Señor a hacer lo que el Señor les ha encomendado. Nada más, hermanos, leyendo, por ejemplo, un poquito la historia de los hermanos en China, es una cosa tremenda. Y para nosotros acá en nuestro país es un poco conocida la obra que el Señor ha hecho allá en China, pero es una cosa muy tremenda. A pesar allá de la oposición, de que es un gobierno comunista, los hermanos allá tienen muchas cosas claras que aún nosotros no tenemos claras, y tenemos que pedir al Señor que nos guíe.
para solo depender de Él, ¿no? Y no de nuestras fuerzas, no de nuestra sabiduría humana. Entonces sigue diciendo ahí, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, me detengo ahí. Esos son los materiales preciosos, ¿no? Algunos hermanos que dicen, por ejemplo, que el oro representa al Padre, la plata representa al Hijo y las piedras preciosas al Espíritu Santo. Lo cierto es que son materiales preciosos que Pablo pone acá de ejemplo para ver cuáles son con los que se tiene que edificar la iglesia. ¿Sí? Ya hemos hablado, hermanos, de que si el cimiento es Cristo, pues la estructura no puede ser de otro material. No puede ser de otro material porque entonces se va a derrumbar. ¿Sí? Va a derrumbarse, hermanos. Yo creo que varios acá conocen ese juego que se llama Jenga, que son unas fichitas que uno va colocando así de a tres entre sí, y que son varios jugadores. Entonces uno empieza sacando una ficha y poniéndola arriba. Yo creo que la mayoría lo han visto, ¿no? ¿Sí? Y llega un punto en que si alguno quita la ficha que es incorrecta, se va las fichas, ¿no? O si la coloca con mucha fuerza, también se cae. ¿Sí? De cierta manera, hermanos, este ejemplo nos sirve para poder entender cómo es que el Señor también quiere que su iglesia sea edificada. No podemos ser tan bruscos de quitar la ficha con una fuerza mayor, ni tampoco de ponerla muy fuerte porque el edificio se abalona. Pero también cada una de esas fichas tiene que ser de un material precioso, de un material que es el mismo material que es del fundamento. ¿Sí? Porque no sacamos nada en que nuestro fundamento esté cimentado, sea la roca, sea nuestro Señor Jesucristo, y estemos edificando con pura paja, ¿no? Y recordemos, hermanos, aunque somos el cuerpo, somos el edificio de Dios y somos labranza de Él, cada uno es responsable de cómo está edificando, hermanos. Y eso ahorita al final ya de esta porción vamos a ver la seriedad del asunto también, de lo que el Señor termina diciendo ahí por Pablo, ¿sí? Entonces, oro, plata y piedras preciosas, el cimiento que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero, mis hermanos, que vayamos ahí a Hechos 28. Hechos 28:30, los dos últimos versos de todo el libro. Después de que la palabra nos muestra muchas de las cosas que había pasado Pablo, ¿no? El apóstol, de hecho los últimos capítulos son dedicados a mostrar en gran manera la obra de Pablo, ¿no? El apóstol, y dice ahí la palabra. Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿cuál es la obra que se nos está llamando también a hacer y a edificar con esos materiales? A predicar el reino, a vivir el reino, a expandir su reino. Y Pablo pues lo entendía muy bien. Predicando al Señor Jesucristo y sin impedimento a todo el que venía. ¿Sí? Y si miramos, hermanos, un poco más atrás ahí esa carta, nos damos cuenta de todo lo que había pasado Pablo. Ahí ya había llegado a Roma. ¿Sí? Ahí estaba pendiente de que fuera su apelación al César, porque él la pidió, ¿no? Y aún en medio de todo esto y en medio de que un tiempo antes, Pablo había naufragado, había pasado por muchas cosas, allá en la isla de Malta también lo había picado una serpiente, y tantas cosas, hermanos, pero que uno puede ver cómo Pablo, hermanos, es un ejemplo de la disposición que tiene un hombre, que puede tener una persona, cuando entrega completamente su corazón al Señor para hacer la obra. A Pablo no le importaban estas cosas que le sucedían, él solo quería ser fiel al Señor, predicar. No, la encomienda para él, específicamente para él, era predicar el evangelio a los gentiles, ¿sí? Pero esto acá nos enseña de cómo Pablo fue fiel hasta lo último. Aún allá en Roma predicaba el evangelio del reino.
a todo el que venía sin impedimento. Nosotros podríamos, hermanos, ser hallados fieles en este momento. Imagínense esto, hermanos, recordemos que cuando el Señor venga, una de las primeras cosas que va a hacer es establecer el tribunal de Cristo. ¿Sí? En el tribunal, hermanos, imaginemos por un momento que eso sucediera en este mismo instante. Estamos acá como iglesia de Soacha. Estamos delante del Señor en su tribunal. Cristo en la mitad. Los suyos también hay en el tribunal. ¿Cómo estaríamos nosotros, hermanos, ahorita delante de Él en cuanto a la edificación? En cuanto a esto que estamos hablando, ¿estaríamos hasta el día de hoy edificando con material precioso? ¿O estaríamos solo presentando madera de hojarasca? ¿Sí? Hermanos, y vuelvo y digo, estamos como iglesia en la unidad, pero en esa unidad acá nosotros, en este mismo instante, estando delante allá del tribunal de Cristo, el Señor empieza a decir: Cristian, ¿con qué edificaste? Estela, ¿con qué edificaste? Beatriz, Marcela, Rafa, Hernando, Cecilia, Juan Carlos, ¿con qué edificaste? Entonces, hermanos, es responsabilidad también de cada uno, porque delante del tribunal cada uno rendiremos cuentas, hermanos, de cómo edificamos para la unidad, cómo edificamos para llegar juntos al reino, hermanos. La salvación ya la tenemos, ciertamente, pero estamos en una carrera, hermanos, como creyentes de la salvación de nuestras almas, de la santificación y de una entrada al reino. ¿Sí? Hermanos, que seamos nosotros hallados como los buenos estudiantes, que al final del año realmente somos premiados por el esfuerzo que hicimos, y no que estemos a final de año habilitando o perdiendo una cantidad de materias y perdiendo el año, porque en cierta manera, hermanos, esto es lo que también vamos a ver en el tribunal, ¿sí? Y lo que el Señor nos quiere mostrar acá en esta palabra. La edificación, hermanos, es con este material. Y Pablo es un gran ejemplo de esto. Por eso tenemos que estar abriendo, hermanos, las Escrituras todos los días, para poder mirar cómo el Señor usó personas como Pablo, o como Juan, o como Cefas, hermanos fieles, para edificar en cada una de las iglesias donde ellos fueron plantados, donde ellos fueron colocados, o donde el Señor los llevaba como obreros, en el caso de Pablo. Vamos ahí, hermanos, en Hechos también, un poco más atrás, capítulo 26. Perdón, hermano, tengo una pregunta. Qué pena que me interrumpa. Sí, hermano. ¿Pero se puede construir en hojarasca, en madera, en heno? De poder se puede, hermano, pero todo eso va a ser pasado por fuego y se va a quemar. Mientras Pero, que el material... Claro, pero es que ahí comienza diciendo: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera y hojarasca. Es una lista completa, ¿sí? Sí. Y en el 13 me dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Sobre toda esa lista que habló, ¿sí? O sea, no solo de madera, también el oro se puede quemar. No se quema el oro, hermanos. Y ya ahorita vamos a ir mirando eso de a poquito, Cris, pero lo vamos a mirar. Bueno. Estamos ahorita enfocados en lo que es oro, plata y piedras preciosas. ¿Sí? Sí, porque recuerdo que el diablo también se vistió de piedras preciosas, de hecho. Se disfrazó como ángel de luz. Bueno, hermanos, ahí vamos a ir resolviendo eso. Entonces, Hechos 26. Hechos 26, 19. Pablo delante del rey Agripa. Ahí antes de que fuera llevado a Roma. Estuvo ahí también con, creo que el procónsul que se llamaba Porcio Festo. ¿Sí? Y Festo, pues, cuando llegó el rey Agripa allá donde estaba él, lo convidó para que pudiera escuchar a Pablo, porque el rey Agripa era como el que estaba encargado ahí de lo del templo de Jerusalén y de escoger los sumos sacerdotes, ¿no? En ese tiempo, pues, que Israel estaba en exilio. Entonces Pablo delante del rey dando testimonio, dando razón de la fe y la esperanza que había en él, y siguiendo predicando. Es que miren, hermanos, cómo es Pablo, ¿no? Delante de reyes, como el Señor le dijo: lo voy a usar, ¿no? Este me será testigo. Este va a padecer por causa de mi nombre, ¿no? Cuando le dijo eso a Ananías,
Que Ananías le dijo, Señor, ¿por qué si este es el que ha perseguido tu iglesia? Cuando el Señor se le apareció a Pablo en Damasco, ¿no? Y acá, hermanos, mire, Pablo acá también fiel al Señor y le dice a Agripa, después de otras cosas a ella que le había manifestado de cómo el Señor se le había aparecido camino a Damasco, y le da testimonio al rey, ¿no? Tanto que el mismo rey luego dice, Pablo, por poco y me persuades a ser cristiano. Y hermanos, si no era porque Pablo fuera un hombre súper erudito, aunque lo era, un hombre letrado, no. Era un hombre, hermanos, que era fiel al Señor. Hermanos, cualquiera de nosotros, si somos hallados fieles, el Señor también nos puede decir, puedes ir allá a dar mi testimonio delante de reyes, delante de gobernadores, delante de presidentes. Son personas y no más, igual de pecadores, como nosotros, que necesitan al Señor. Y Pablo entendía muy bien eso. Entendía que Festo y que Agripa y Berenice, la hermana que estaba con él, necesitaban del Señor. Y Pablo daba gracias al Señor por esos momentos, esas situaciones que él colocaba, el Señor le ponía delante para poder predicar, para poder llevar la palabra. Y eso es un ejemplo maravilloso, hermanos, para nosotros, que a veces nos acobardamos tanto ante una persona, ante un inconverso. Hermanos, a veces hasta en la misma calle, o en el trabajo, en cualquier lugar, cuando el Señor nos llama a dar testimonio. O nos enfocamos más en lo que es en ese momento de la situación y de pronto el Señor nos está colocando ahí con ese propósito. Predícale, háblale, testifica de mí. Y eso sí que nos falta mucho, hermanos, a nosotros. Y me incluyo yo también. El Señor nos llama, hermanos, a ser una iglesia fortalecida. La palabra nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Y Pablo pues tenía esto y es un ejemplo para nosotros. Entonces dice acá Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde, hermanos. Y partiendo de esa visión celestial es que nosotros podemos empezar a edificar. Porque si somos ya creyentes, hermanos, tenemos esa visión celestial conforme a la gracia que nos ha sido dada. Si somos ya de Cristo y hemos nacido de nuevo, hermanos, ya tenemos esa visión para hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Mira, hermanos, ahí me devuelvo un poco en ese mismo capítulo, verso 16, desde el 15. Yo entonces dije, ahí está hablando Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Podríamos decir, hermanos, acá, que el Señor nos dice a cada uno de nosotros, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte y puntos suspensivos. A ti, a ti, a ti, a mí, a cada hermano, ¿no? Para ponerte a edificar de esta manera, para ponerte como. Y cada uno, hermano, cumpliendo su función, ¿no? Cada uno haciendo la obra a la que fuimos llamados, hermanos. Recordemos lo que nos dice Efesios. Somos hechura suya. Edificados para que andemos, para que anduviésemos en las obras que el Señor nos ha puesto de antemano. ¿Sí? Que andemos en ellas. O sea, el Señor nos puso de antemano son las obras. Y son unas obras también para edificar su iglesia. ¿Sí? Para trabajar internamente en el cuerpo de Cristo. Pero también trabajar afuera expandiendo su reino. El Señor da todo, hermanos, ¿no? Conforme a la gracia que me ha sido dada, ¿no? Si tenemos la gracia desde lo alto, hermanos, ¿qué más necesitamos? ¿Sí? A veces nuestros mismos temores, hermanos, nuestros mismos miedos son los que no nos permiten funcionar como el Señor quiere que funcionemos. Bien sea acá adentro como hermanos en la iglesia o bien sea afuera expandiendo su reino. ¿Sí? Y ciertamente, aunque esta palabra que estamos tratando de 1 Corintios 3 es enfatizada en cuanto a la edificación de la iglesia, hermanos, también habla del reino, ¿no? Habla de la expansión del reino de los cielos, hermanos. ¿Cuánta necesidad, hermanos, hay afuera? De muchas cosas, ¿no? A veces hay noticias que uno mira todos los días, o bueno, de vez en cuando uno dice, Señor, pero en serio que esto ya está tocando fondo el mundo, ¿no? Pero a veces nosotros como que de pronto nos quedamos solo, hermanos, pensando en esto,
Si está terrible el mundo, está mal. Pero nosotros, ¿qué estamos ahí haciendo para el Señor? ¿Estamos testificando? ¿Estamos hablando? ¿Estamos saliendo, hermanos? Y realmente, ¿cuántas personas estarían dispuestas a recibir la palabra, no? Entonces el reino, hermanos. Entonces acá Pablo le está diciendo esto al rey Agripa, ¿sí? No fui rebelde a la visión celestial. Pablo, hermanos, es un ejemplo de un hombre que se dispuso al Señor, y por ende, como se dispuso a Él, era un hombre que el Señor le daba fuerza. Él usaba su tiempo y su vida para edificar, para avanzar el reino, para plantar iglesias, para hacer una obra grandiosa para el Señor. Y hermanos, vamos allá a Proverbios. Proverbios 20. Proverbios 20:29. Yo quisiera, hermanos, que el que ya lo tenga, alguno de los que lo tenga, pues lo pueda leer, por favor. ¿Qué dice? La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Desconozco, hermanos, cuántos años tenía Pablo en ese momento cuando le dijo eso al rey Agripa. Seguramente ya lleva mucho tiempo, ¿no? Unos hermanos dicen que Pablo, más o menos, el Señor se le apareció en un camino a Damasco como a los 25 o 30 años. Y acá pues ya había pasado mucho tiempo cuando estaba delante del rey Agripa, ¿no? Pablo tal vez pueda tener 50, 60, no sé. Pero era un hombre que nunca le faltó las fuerzas del Señor. Era un hombre que siempre se dispuso para el Señor, hermanos. Y nosotros acá, que muchos somos jóvenes, unos más que otros, hermanos, pero creo que la mayoría, o la mitad de acá de la iglesia, somos jóvenes, hermanos, teniendo en cuenta que la palabra de la juventud se va hasta los 40 años. Y acá Proverbios nos está diciendo, la gloria de los jóvenes es su fuerza, hermanos. A veces nosotros esa misma fuerza la estamos utilizando, es para otras cosas, o peor aún, la estamos desperdiciando en otras cosas, hermanos. La gloria de los jóvenes es su fuerza, pero ¿por qué la gloria? No será para vernos fuertes y bonitos o agradables. Es para darle la gloria al Señor. El Señor dice en su palabra que da fuerzas al cansado también. Ahora cuanto más a los jóvenes, que todavía estamos llenos de fuerzas, hermanos, y a veces esas mismas fuerzas las estamos entregando al mundo. Para hacerle ladrillos a Faraón, ¿no? Para edificarle a él. Pero cuando hay tiempos en que podríamos hacer la obra del Señor para edificar la casa de Él, ayudar a edificar, ahí sí no lo estamos haciendo, ¿no? Cada uno mire cómo edifica, ¿no? Tenga cuidado cada uno cómo está edificando. Entonces, si como jóvenes nosotros todavía tenemos fuerzas, y esas fuerzas las estamos utilizando para otra cosa que no sea también para edificar la casa del Señor, entonces estamos edificando con madera, heno y hojarasca. Si estamos desperdiciando nuestras fuerzas, hermanos, me levanto tarde, no hago lo que el Señor me encomienda, lo dejo para después, lo aplazo, le digo al mismo Señor, hoy no, mañana sí tal vez. ¿Esa voz, hermanos, será que es del Señor? ¿O no será más bien de Satanás? Déjalo para mañana. Hoy no, ¿para qué? Descansa. Descansa, tú te mereces un descanso. Has trabajado muy fuerte en la semana. Date un descanso. Eso es pura paja, hermanos. Pura madera, puro heno que se va a quemar. Pero en cambio, hermanos, un joven, así como a Pablo cuando el Señor se le apareció en Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a pesar de que Pablo todavía no estaba preparado, porque iba a generar confusión, de una se puso a predicar. De una, hermanos.
Y Pablo siendo joven, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí Pablo, hermanos, estaba edificando con material precioso. Tenía fuerzas y las supo utilizar. Hermanos, solo tenemos una vida. Y una vida que no sabemos cuántos años el Señor nos va a dar. El Señor nos puede llamar esta noche, mañana. ¿Y cómo estaremos delante de Él? Como decíamos ahorita. Si nos presentamos delante del tribunal hoy, ¿cómo estaríamos? Entonces, si la gloria del joven es sus fuerzas, esas fuerzas, ¿para quién las estamos utilizando? Si es para la gloria del Señor, hermanos, pues tengamos por seguro que estamos edificando con oro, plata y piedras preciosas. Pero si estamos desperdiciando las fuerzas, hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, para poder empezar a hacer una edificación para Él. Estas fuerzas, hermanos, a los que somos jóvenes no nos van a durar toda la vida. ¿No nos dice Eclesiastés? Parafraseando, considera cuando seas joven, porque cuando lleguen los años malos, todo tu cuerpo te va a doler, ya no vas a poder hacer nada, o va a ser tú no vas a tener las mismas fuerzas que un joven, ¿no? Ahora, esto no significa entonces que los hermanos que ya son mayores, entonces no, que como dice ahí la palabra de Proverbios, ¿no? La hermosura de los ancianos es su vejez, ¿sí? Y de hecho en la Biblia textual dice, y esplendor de los ancianos, la cabeza cana. O sea que tanto a jóvenes como a ancianos nos habla el Señor. Es que los que son mayores, no, hoy no tengo fuerzas, hoy estoy enfermo. ¿Será que el mismo Señor que es de los jóvenes no es el mismo también para los ancianos o los de más edad? Hermanos, miren cómo el Señor nos muestra acá en esta palabra. Él puede estar edificando con la fuerza de los jóvenes y con la sabiduría de los ancianos. Está edificando su casa porque hay diversidad de dones, de operaciones, de ministerios. El Señor utiliza a los de corta edad y a los de más edad también con su propósito. Entonces no hay excusa. Es que me amaneció doliendo la cadera, no me puedo levantar. Claro, y seguramente cuando nosotros como jóvenes tengamos esa edad también nos pasarán esos dolores. Pero ¿qué espera el Señor de eso? ¿Qué vemos en Pablo, hermanos? Él mismo da testimonio de que naufragó, de que padeció frío, hambre, desnudez, de que fue apedreado. ¿Y eso será que le impidió a Pablo seguir con la obra? Un día que nosotros nos levantemos con un dolor de espalda y ya no queremos venir a la iglesia. Cualquier excusa ponemos, hermanos. Amaneció lloviendo, yo no voy por allá. Y si no somos hermanos lo suficientemente dispuestos para estar en las reuniones, pues menos lo vamos a hacer para ayudar a edificar una iglesia. Eso requiere, hermanos, así como, no lo voy a decir, eso requiere de fuerza. Eso requiere, hermanos, de tenacidad, ¿no? Requiere disposición, de fuerza, de tiempo y de vida entregada al Señor. Pero lo bien lo que el Señor nos está pudiendo entregar a nosotros, hermanos, lo podemos estar desperdiciando. Entonces no se nos haga raro, no se les haga raro, hermanos, que el día que el Señor esté allá en el tribunal y llame, algún hermano sea de los que dice, tuve miedo y escondí lo que me diste. Y ya sabemos cuál es la respuesta del Señor, hermanos. Esto es un asunto serio, hermanos. Esto tiene peso para vida eterna. Esto no es solo para hoy. Una hermana alguna vez le decía a su hija, si vas a escoger algo, escoge lo que tenga peso eterno. Elige lo que tenga peso eterno. Y el Señor también nos llama a que cada uno tengamos un peso de gloria, ¿no? Porque todas las estrellas no tienen el mismo brillo, ¿no? El sol no es igual que la luna. Y así va a ser en el reino. Unos van a brillar más que otros, hermanos. Y eso depende de cómo se esté edificando. El que esté edificando con material precioso va a tener mucha luz y va a brillar. El que esté edificando con pura paja, mis hermanos, como dice el Señor en Mateo 5, cualquiera que haga estos pequeños mandamientos y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que no los haga y los enseñe será llamado muy pequeño en el reino de los cielos.
Y aunque el Señor dice que son muy pequeños mandamientos, uno ve ahí la lista después de los capítulos que siguen como 3 capítulos más adelante, de muchas cosas en las que aún todavía muchos de nosotros estamos fallando. Y son muy pequeños mandamientos, entonces ¿cómo será con los grandes? El primer y gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si no podemos muchas veces con los pequeños, ¿cómo vamos a poder con los grandes mandamientos? Y así mismo en la iglesia. Si lo que estamos teniendo, la fuerza de los jóvenes, la sabiduría de los ancianos, nos está poniendo a disposición para edificar una casa, pues hermanos, desde ya el Señor nos está mostrando entonces si está poniendo a la luz cómo es que estamos obrando para edificar una casa. La gloria de los jóvenes es su fuerza y esplendor de los ancianos la cabeza cana. Hay más adelante el mismo Proverbios, hermanos, Proverbios 23, verso 26. Alguien que lo lea, por favor. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y eso sí que es fundamento, ¿no, hermanos? O sea, acá ciertamente Salomón le está hablando tal vez a uno de sus hijos. Pero si miramos esto, cuando nuestro Padre nos está diciendo a nosotros eso, nuestro Padre Celestial, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Le estamos dando nuestro corazón a nuestro Padre o solo un pedacito? El corazón es completo, ¿no, hermanos? Para el Señor se dio completo. Él no se dio por pedacitos. Dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos vean por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. ¿O es por ver por los caminos del Señor y lo que son los asuntos de Él? Como el Señor Jesucristo decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O como cuando el Señor a sus 12 años se quedó en el templo, después de la fiesta, y José y María buscándolo, y María diciéndole, ¿por qué nos haces esto? El Señor dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? Pregunta para cada uno delante del Señor que se la responda. ¿Están en los negocios de nuestro Padre? ¿Estamos en los negocios de nuestro Padre, hermanos? ¿O estamos todavía viviendo en las cosas del mundo, en los afanes, perturbados como Marta? Entonces por eso Pablo pudo decirle a Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, porque él primero había conocido al Señor, había pasado tiempo con Él, sabía quién era su Señor. Y por eso no fue rebelde, porque tuvo claridad de lo que el Señor le encomendó para edificar la iglesia. ¿Sí? Pero ¿cuántos ejemplos podríamos ver también de hermanos o de personas que se les dio un don, como el profeta Balaam, ¿no? Y aún el mismo Señor tuvo que advertirle y ponerle un límite porque él quería era otra cosa. Quería solo los favores del otro rey, sin importarle que Israel fuera destruido. Y Balaam pagó el precio. Ahorita, ¿dónde está él? Y eso que fue profeta. Y aún el mismo Señor habla otra vez de él, pero ¿qué había en su corazón? ¿Qué intenciones? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Que podamos ser hermanos hallados mirando por los caminos del Señor y entregando todo nuestro corazón a Él. Ahora bien, hermanos, también para poder edificar con material precioso es necesario que nosotros estemos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, que estamos viendo como esta generación del pueblo de Dios. Quisiera que fuéramos un momento ya a Primera de Crónicas 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Verso 32. Igual, si un hermano lo puede leer, por favor. Primera de Crónicas 12, 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, duchos en discernir las oportunidades y saber lo que Israel debía hacer,
cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas 12:32, ¿sí, hermano? 12:32, sí, señor. Entonces los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, ¿no? Dice que sabían lo que Israel debía hacer. Entonces, hermanos, estamos nosotros en una era en que ciertamente la palabra seguirá siempre siendo nuestra guía, ¿no? Nuestra dirección. Pero también estamos en un tiempo diferente al tiempo tal vez que vivían los hermanos en siglos pasados, ¿no? A los tiempos diferentes en los que vivió la iglesia primitiva. Y tenemos, hermanos, que pedirle también mucho al Señor que nos dé claridad de cómo son estos tiempos y ser entendidos en la dirección que el Señor nos quiere dar. Tanto para edificar la iglesia, pero también para expandir el reino del Señor. ¿Sí? Si uno compara un poquito los tiempos que estamos viviendo hoy con relación a hace 2000 años, cuando el Señor vino a la tierra, pues hay muchas cosas diferentes, ¿no? En el sentido de la era, de avances y de cosas, o del estado actual del mundo, ¿no? Aunque ciertamente siempre el Señor nos dice que iba a haber persecución y iban a haber siempre ciertas cosas que no se iban a quitar, ¿sí? Pero si la palabra nos está diciendo que los de Isaac eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, hermanos, pues el Señor también nos pide de nosotros eso, que seamos entendidos de cómo edificar su casa, de cómo llevar el reino, del que es evangelista, cómo llevar la palabra, ¿sí? El que llegará a ser apóstol, el servidor, el que hace de misericordia. Estos tiempos a veces, hermanos, impacta más el testimonio de parte del Señor con las obras que podríamos llegar a hacer con otra persona, más que a veces con la misma palabra que se testifica. Muchas personas ahorita, por ejemplo los jóvenes en el mundo, a veces uno ve que ellos están más necesitados de amor, ¿sí? De alguien con quien hablar, porque hay una generación ahorita completamente apartada de los padres de los hijos, ¿no? Y los hijos de los padres. Y a veces podemos testificar más con misericordia y con amor a un joven de estos que tal vez llevando la palabra, o sea, hablando, ¿no? El Señor sabe cómo obra, ¿no? Y Él obra de muchas cosas, de diferentes maneras. Como decíamos ahorita, hay diversidad de operaciones y el Evangelio es eterno. Así como es el Evangelio de la gracia, es el Evangelio del reino, ¿no? Así como es el Evangelio del Padre, pues también es el Evangelio del Hijo. Porque es uno solo, pero en diversidad, ¿no? Es eterno. Gloria al Señor por eso. Entonces que el Señor nos ayude a ser entendidos, hermanos, también para saber cómo edificar. Porque aunque nosotros somos acá las ovejas del Señor, no sabemos todavía cuántas acá alrededor hayan que el Señor quiera traer. Con diferentes situaciones, con diferentes cosas, hermanos. Y si no somos entendidos, y si de pronto en algún momento por esa puerta llegas a entrar el drogadicto, mal vestido, que necesita hablar, necesita del Señor. Si entra la prostituta que está mal vestida, ¿cómo vamos a hacer, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo el Señor, no? Así debemos preguntar al Señor, ¿tú qué harías? ¿Tú cómo, Señor, edificarías tu casa? Dinos, Señor. Entonces volvamos ahí, hermanos, a 1 Corintios 3. Entonces estamos en el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Luego dice madera, heno y hojarasca. Entonces podríamos decir que la madera es como la sabiduría humana, ¿no? Que era lo que tenían los de la iglesia de Corinto. Solo lo de ellos, solo su intelecto y nada más. El heno puede representar, hermanos, como la cizaña. Y el Señor sí que también habló harto de la cizaña, ¿no? O no harto, pero sí deja claridad en su palabra de lo que es la cizaña, ¿no? Nada más cuando el Señor dice que cuando los ángeles le dicen a Él, cuando hay trigo y también cizaña, que el Señor habla como en forma de parábola, que vino un enemigo y sembró también cizaña, ¿sí?
Y eso no lo dijo el Señor que lo iba a hacer solo en el mundo está lleno de cizaña. Hermanos, acá lo que el Señor nos advierte es que dentro de la misma iglesia puede haber también cizaña. Y esa cizaña ciertamente, aunque el Señor dice déjala para que crezca juntamente lo uno y lo otro, pero al final el Señor dice, pon el trigo en mi alfolí y la cizaña sea atada al manojo y echada al fuego. En la misma iglesia, hermanos, si se está edificando con cizaña, es qué terrible, hermanos. Y qué peligro pues esto para la iglesia y para el que quiere estar haciendo esto también. Amén. Ser cizañeros. Murmuraciones. Cosas contra los hermanos, hablando a las espaldas. Herejías muchas veces también. Y el Señor deja mucha claridad en que la cizaña la va a atar para echarla al fuego. En el día que sea el día de la siega, ¿no? Entonces damos gracias y ciertamente pedimos que el Señor vuelva. Pero cuando vuelva, hermanos, que nos halle fieles, no cizañeros. Y la hojarasca, pues que se seca y se cae, ¿no? En primera de Pedro 1:24, ahí lo tengo acá. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La gloria del hombre es eso, hermanos. La gloria de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Así que cualquiera que quiera tal vez ser glorificado, escuchado, pues el Señor dice que da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Y eso también se va a secar, ¿no? La hojarasca, que es pura paja. Todo eso se va a quemar, ¿sí? Entonces, mi hermano, ¿sí? Nosotros podemos tener los materiales para edificar. Pero ya depende también las intenciones de nuestro corazón para edificar. Si tenemos fuerza como jóvenes, si la utilizamos para edificar, estamos haciéndolo con material precioso. Pero si esas mismas fuerzas las estamos usando para desperdiciarnos, es pura madera de hojarasca, ¿sí? Eso es lo que se refiere ahí el apóstol. Claro, él dice, sí, claro, el que quiera edificar madera de hojarasca, hágalo. No se le está diciendo que no, pero mire las consecuencias. Mírelas. O sea, puede hacerlo, puede sembrar cizaña, puede hacer lo que quiera en la iglesia. Usted es libre. Pero mire las consecuencias, porque dice cada uno mire cómo edifica. Porque después de eso el Señor va a venir y el fuego va a probar la obra. Mire lo que dice ahí, sigue diciendo. Y esto nos muestra pues de que en Corinto algunos constructores no edificaban con materiales de la calidad del cimiento. Luego dice ahí el 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, ¿sí? Pues por el fuego será revelada. Ahí está el asunto. Si usted quiere edificar con madera de hojarasca, hágalo, pero mire, su obra va a ser probada. Y dice ahí Vilas de las Américas, la obra de cada uno se hará evidente. Se hará. Nada quedará en lo oculto, todo se pondrá de manifiesto. Todo va a salir a la luz, hermanos. Y ahí la Biblia de las Américas sigue diciendo, porque el día la dará a conocer. La luz da a conocer las cosas, ¿no? No se va a quedar eso en tinieblas. Y luego cuando dice acá en la Biblia en la Reina Valera, pues por el fuego será revelada. En la Biblia textual dice, pues con fuego está siendo revelada. O sea que aún el mismo Señor quiere que en su iglesia se revele cómo se está edificando, con qué materiales, qué obras se están haciendo, y eso es evidente muchas veces. Eso es evidente, hermanos. Ciertamente, ni un hermano no puede obligar a otro que haga la obra del Señor, ¿no? No se puede. Cada uno es responsable de lo suyo. Pero también es de manifiesto que el que no quiere hacer la obra, eso se pone de manifiesto, hermanos, en la iglesia también. ¿Sí? Y el Señor quiere poner de manifiesto. Pues con fuego está siendo revelada. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Gracias al Señor por eso, ¿no?
Y en la Biblia de las Américas dice, si permaneciese la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Vamos allá a Apocalipsis 22. 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, esa recompensa puede ser buena o puede ser mala. Buena para el que edifica con oro, plata y piedras preciosas. Mala para el que edifica con madera y hojarasca. ¿Sí? Así es como decía un hermano. Con los hijos, ¿no? ¿Y por qué es necesaria, por ejemplo, la vara con ellos? Cuando un hijo se porta bien, pues uno le dice, lo hiciste bien, ¿no? Muy bien por lo que hiciste. Pero cuando se porta mal, te la ganaste. Y toca varita. Hermanos, así va a ser también el día del tribunal. Aunque va a ser como un juicio familiar porque va a ser solo la iglesia del Señor. El Señor va a decir, bueno, tú, hijo mío, nuestro Padre, te portaste bien, hiciste mi voluntad, edificaste con mis materiales, edificaste sobre el fundamento. Muy bien. Muy bien, siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero si no, siervo malo y negligente, ¿no te di para que edificaras? Y ese se va a ganar sus cuantos varazos, pero no van a ser solo como los varazos que uno le da ahorita a los niños cuando se portan mal. Ya eso es un asunto, hermano, serio. Tinieblas de afuera, lloro y crujir de dientes, exposición al lago de fuego, muchos azotes, porque el Señor dice, no, el que no sabe mi voluntad, el que no hace las cosas conforme a mi voluntad porque no la sabe, recibirá pocos azotes, pero el que sabiendo mi voluntad no la hace, recibirá muchos azotes. El Señor nos dirá, te la ganaste. Pero eso va a ser serio, hermanos, porque eso implica que el siervo malo no entra al reino, se queda afuera. El Señor nos está hablando de coronas también, ¿no? Y si hay coronas, hermanos, como el hermano ahorita leía en Santiago, ¿no? Hay una corona de vida, por ejemplo, corona de justicia, hay varias. Entonces cada uno, si preguntáramos quién quiere las coronas, pues todos diremos que sí, ¿no? Pero nos estamos esforzando para tener esas coronas. Entonces, hermanos, volvamos a Corintios. Ya vamos acabando. Entonces, verso 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Biblia de las Américas dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Es lo mismo con esos materiales que no son buenos, ¿no? Cuando uno hace como el asado, ¿no? Echando leña, madera, ahí no, pues todo eso se quema, ¿no? Pero en cambio si se echara oro, plata, piedras preciosas no se consume. Aunque haya mucho fuego, no se va a consumir. ¿Sí? Biblia textual dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Esto es como que nos quiere decir acá, según el original, como una persona que se alcanza a salvar cuando hay un edificio en llamas. Que alcanza a salir y se salva, pero todos sus bienes, todas sus obras, todas sus posesiones quedaron ahí quemándose en ese edificio. Es algo así lo que está queriendo decir la palabra cuando dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Se salva él porque ya somos salvos, ¿no? Somos nacidos de nuevo, pero lo que ese creyente hizo a punta de madera y una hojarasca, se va a quemar. Y entonces va a recibir la vara, ¿no? Te la ganaste. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mi hermano, es donde Pablo desemboca esto, esta parte de esta porción. Entonces, ¿por qué Pablo llega acá a esta conclusión?
Yo creo que para muchos ya es claro esto, ¿no? Pero pues al referirse a la iglesia como un edificio, Pablo puede llamarla el templo, ¿no? Y advierte severamente, en este caso a los corintios, en cuanto a destruirlo mediante sus divisiones. ¿Sí? Pero entonces, ¿quiénes son los que pueden llegar a destruir el templo? Dentro de la misma iglesia, dentro de mismos creyentes. Primero, el que no edifica en el fundamento. El que no edifica en el fundamento está destruyendo la iglesia, hermanos. Y el fundamento, como ya leímos, es el Señor Jesucristo, hermanos. Es el fundamento, porque Cristo nos reveló al Padre. Y ciertamente ahorita, aunque tenemos el Espíritu Santo es el que revela al Hijo y al Padre. ¿Nosotros le cantamos, hermanos, al Espíritu Santo? ¿A quién le cantamos? Al Padre, ¿no? En el nombre del Hijo. ¿Alguna parte de la palabra donde nos diga que tenemos que orar al Espíritu Santo? Hermanos, el fundamento es Cristo. Aunque ciertamente Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el fundamento es Jesucristo. Es Cristo, revelado por el Espíritu Santo. Tengamos cuidado, hermanos, también de cómo estamos edificando y cómo estamos también hablando a los hermanos y qué doctrina estamos llevando. Porque el fundamento es Cristo. Nosotros no estamos orando, hermanos, o alabando al Espíritu Santo. El Padre es muy claro en su doctrina, hermanos. La palabra dice, cuidado cada uno como está edificando. Y lo segundo, pues el que está destruyendo iglesia, el que edifica colmada en hojarasca, ¿no? Ya lo hablamos varias veces, ¿no? Entonces Pablo por eso llega a esta conclusión. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O sea que si estamos edificando con nuestros materiales y no los del Señor, podemos estar siendo causantes de destruir el templo, hermanos, que es la iglesia del Señor. Palabra seria, acá concluye Pablo con esto. ¿Sí? Porque los corintios estaban haciendo eso, edificar sobre la base de ellos, sobre su sabiduría humana, y no sobre la doctrina de Cristo, sobre el fundamento. Entonces, mis hermanos, pues, ya para concluir, Dios nos llama a trabajar en cualquier circunstancia, en la medida que nuestro trabajo sea hecho con excelencia. Por su gracia y los dones dados, se convertirá en parte del reino eterno. O sea, en esto también se nos llama a que busquemos una excelencia, no en sabiduría humana, no en intelecto, excelencia en la obra del Señor, en la que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y en esa medida, pues el Señor nos probará, y como dice ahí en Corintios también, pero el capítulo 4, verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Se manifestarán las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El buen siervo recibirá alabanza de Dios. El mal siervo, siervo malo y negligente. Hermanos, el Señor nos permita poder meditar mucho esta palabra. Creo que es de mucha meditación, hermanos, que el Señor nos ayude para ver cómo estamos edificando su casa. ¿Qué obra el Señor nos está encomendando a cada uno para edificar su casa? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Sobre el fundamento y con qué materiales. Amén, mis hermanos, oremos. Señor, te damos gracias, Padre, nuevamente esta mañana por tu palabra. Te rogamos, Padre, que nos sea revelada, Señor, a nuestros corazones, que nos ayudes a masticarla, Señor, a meditarla, a poder ver, Señor, cómo estamos edificando tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. Guíanos, Señor, cuando tal vez nos estemos desviando, Señor, y edificando con nuestros materiales, Señor. Guíanos, Señor, para que podamos volvernos a ti, Señor, en arrepentimiento y
pedirte, Señor, tu alumbramiento. Guárdanos, Padre, en tu dirección. Guárdanos en el Espíritu, Señor, en tu palabra. Condúcenos, Señor, a poder que esta realidad, Señor, de tu palabra sea una realidad en nuestras vidas, Señor, y en la vida de iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Tú has venido haciendo cosas preciosas en tu iglesia, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a que no nos desviemos en ningún momento, Señor. Guíanos, Padre, para que seas tú, Señor, siempre nuestro fundamento, Señor. Y no vayamos, Señor, a caer en otra cosa, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre estás con nosotros. Tú nos acompañas, Señor, y tú nos hablas, Señor. Nos guías, nos exhortas, Señor. Está acá tu iglesia, Señor, en Soacha. Tu iglesia en tus manos, Señor. Somos tus ovejas, Padre. Guárdanos y ayúdanos a crecer en todas las cosas, Señor. A crecer en tu reino, Señor. A crecer en la edificación de tu casa, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.